Bueno, para fines anatómicos ya sabemos que el colon tiene dos porciones, un lado derecho y otro izquierdo, ¿verdad? Inmediatamente de la válvula iliocecal tenemos lo que es el ciego. Entonces en esta parte es un aparato brusco anatómicamente hablando. Si recuerdan, aquí teníamos las tres capas, que sería la serosa, la muscular y la mucosa. La serosa es peritoneo, que aquí envuelve prácticamente el intestino delgado, excepto en su porción del meso. En el ciego no puede haber una reflexión peritoneal solamente anterior y una pequeña porción libre. Este es de diferente manera, puede estar también aquí y quedar toda una porción grande de ciego libre. Y esto ya es retroperitoneal. Es una de las principales características. En la muscular, en la capa muscular, aquí teníamos una externa que era longitudinal y una interna que era circular. Aquí solo hay una circular que cubre todo la circunferencia del apéndice, en toda esta parte, del colon. Y la longitudinal se convierten en tres cintas, ¿verdad? Tres cintillas. Una cintilla anterior, llamadas tenias colónicas, una cintilla posterolateral y una cintilla anterolateral, ¿no? Esos son tres que se separan en realidad. La mucosa pierde, aquí en el intestino delgado la mucosa tenía su mucosa y las vellosidades del tejido epitelial. Aquí se pierde esa característica. Aquí forman repliegues mucosos que de trecho en trecho forman una especie de válvulas y se llaman válvulas conviventes. Al conjunto de dos válvulas conviventes o más, junto a las tenias y esta porción ampular, se le denomina austra. El objetivo de las austras colónicas es retener un poco las heces, que hemos indicado que pasan casi líquidas al colon a través de la válvula iliocecal. La porción derecha, en realidad, gracias a esta característica, absorbe prácticamente el 80% del líquido que le entrega el intestino delgado. Entonces, esa es la principal diferencia anatómica de todo lo que es el colon. Y va a ser así hasta lo que es el recto o anorrecto. Aquí es otra, más que todo función, y otra diferente anatomía también. Dentro de lo que es esta anatomía se desprende una formación vermiforme, es decir, en forma de gusano, que se denomina apéndice cecal. Es de longitud variable, se calcula desde los 3 centímetros hasta más o menos los 17 o 18 centímetros. Se han encontrado apéndices más largos. Este apéndice principalmente nace donde inician las austras o tenias, las tenias o las cintas colónicas. Es decir, que si uno sigue una cinta, va a encontrar la base del apéndice. Es una referencia quirúrgica que tenemos al operar apéndice. Esta formación apendicular
tiene una posición anatómica normal que es iliopélvica, ¿ya? Porque aquí está la cresta ilíaca, perdón, aquí está la cresta ilíaca, aquí está la sínfisis pubiana. También tiene variaciones. Se han encontrado apéndices retrosecales, o sea, atrás del ciego, o se han encontrado laterales. A su vez pueden estar por debajo de este repliegue peritoneal. Entonces serían apéndices retrosecales subserosos o apéndices laterales subserosos. Es decir, que para encontrar la punta hay que resecar el peritoneo primero. Las posiciones que se describen en el apéndice es ascendente y descendente. El ascendente puede ser retroilial o anteilial, o sea, detrás del ilio o delante del ilio. El descendente puede ser iliopélvico, que es más del 60% de la anatomía apendicular. Puede ser pélvico o puede ser lateral, como ya hemos descrito. La longitud varía. La más larga puede ser hasta la subhepática, porque el hígado va a caer más o menos por aquí, que son las más difíciles de diagnosticar. Anatómicamente el apéndice presenta la serosa, la muscular completa, interna y externa, y una mucosa. Esto hace que se forme una pequeña luz de una capacidad no mayor a 10, de 1 a 10 centímetros de agua, dependiendo del largo y todo. Es la capacidad del apéndice. Histológicamente es igual, tiene su mucosa. Hay gran pérdida de las velocidades, ya no son como las del intestino, pero existen. En la muscular ya hemos escrito. La submucosa es fuerte, tal vez más fuerte que en el intestino delgado. Está irrigado por la arteria apendicular. Entonces, la arteria apendicular inicia por su base y puede dividirse en 2 o 3 ramos dependiendo de la anatomía del apéndice. Si es largo, se espera que un ramo largo vaya hacia distal. La arteria apendicular es rama de la iliocecal, rama directa de la iliocecal. A su vez, la iliocecal es rama directa de la cólica derecha o de la cólica media, de acuerdo a las variaciones de la arteria, que a su vez es rama de la mesentérica. Y la mesentérica, rama de la aorta abdominal. Las venas son al revés, van a hacer lo mismo que la arteria y se van a ir pero hacia la mesentérica, hacia la vena porta, ¿no? Entonces son del sistema porta. Por esa característica, cuando hay sepsis abdominal, puede haber una hepatitis bacteriana. A eso se llama pileflebitis, ¿no? Pileflebitis. Es la sepsis hepática o la infección hepática que tiene por etiología la apendicitis aguda. Eso es típica. El drenaje linfático es generalmente al territorio de las ilíacas, ¿no? Cuando se bifurcan.
Entonces, anatómicamente esas son las características apendiculares. La enfermedad del apéndice se denomina apendicitis aguda. Por mucho tiempo se ha descrito que no había una apendicitis crónica. Hoy sí se ha visto que el apéndice sufre algunos periodos de inflamación, donde se encuentra tejido leucocitario crónico, ¿no? Leucocítico crónico. ¿Cuál es la clínica o la fisiopatogenia? Ustedes saben que el apéndice secal está inervado también por las mismas características, ¿verdad? Por el décimo par, por el sistema nervioso periférico, que va más o menos desde T4 hasta L1. Es todo lo que va a llegar de los hematomas o de las paravertebrales, principalmente derechas, y también tiene su propia inervación, ¿no? Regional. Todo inicia con la obstrucción de la luz. Es una de las principales etiologías, se obstruye la luz. La etiología más frecuente de la obstrucción de la luz son dos: una inflamación de todo lo que es la mucosa que ocluye la luz, y la otra, un cuerpo extraño. Cualquiera de las dos va a ocluir la luz y esto va a producir la inflamación del apéndice secal. El cuerpo extraño puede ser un fecalito, que es lo más frecuente, puede ser parásitos, el ascaris entre esos. Se ha descrito apendicitis por entomoeba histolítica, es más raro, y más rara vez por tumores. Dentro de los tumores, principalmente el carcinoma. Dentro de los tumores como causa de apendicitis. Y también se han descrito misceláneas, ¿verdad? Las pepitas o huesitos de las frutas, principalmente de la uva, del tomate, pero son raras. Sin embargo, sí se han encontrado algunos casos que han sido casos reporte. Para nosotros lo más frecuente es el fecalito. Por tanto, está relacionado con la constipación. Porque cuando pasan las heces líquidas no hay problema, pero sí aquí se solidifican o tienden a solidificarse, entonces puede haber una oclusión de la luz. Y al ocluir la luz, ¿qué va a pasar? Entonces ya no hay tránsito luminal y empieza a aumentar de volumen, es decir, excede su capacidad de 10. Y una vez que esto excede, entonces el aumento de volumen, hay un aumento de presión simétrico a su capacidad, es decir, mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué se describe las presiones? Porque a esta presión se ocluye el retorno venoso en primera instancia. Lo primero que se va a alterar. Esto ya es el inicio de la respuesta inflamatoria. Hasta aquí el paciente va a tener cierta clínica o sintomatología.
el aumento de presión, la oclusión del retorno venoso y el compromiso inespecífico de este órgano va a hacer que exista dolor. En primera instancia es un dolor inespecífico, ¿verdad? La mayoría describe un dolor epigástrico, nada que ver con el territorio apendicular, y ahí se va hacia lo que es dolor somático, dolor visceral, etc. Según va aumentando la presión, inicia la respuesta inflamatoria, podemos encontrar taquicardia, podemos encontrar náuseas y vómitos. Una vez que esto se instala, un periodo variable, cuando excede los 10 milímetros de mercurio, ya está ocurrido el retorno venoso, se compromete el retorno arterial, la irrigación arterial. Entonces, ¿qué sucede? Hay más compromiso del apéndice. Por tanto, esto empieza a sufrir isquemia, ¿no es cierto? Entonces, la isquemia, para nosotros, cuando hablamos de muerte celular, apoptosis, esas cosas, tiene un promedio de 6 a 12 horas más o menos. Entonces, el periodo que va a ir hasta la necrosis. En este periodo de isquemia, el dolor ya va migrando. Entonces, el dolor ya es localizado. Puede ser en mesogastrio, puede ser en fosa ilíaca derecha. Entonces, migra el dolor. Se instalan las náuseas, los vómitos, la taquicardia. Ya hay compromiso inflamatorio del paciente. Puede haber ya irritación peritoneal, por lo menos localizada. Puede haber también una reacción peritoneal generalizada. Cuando es generalizada la irritación peritoneal, puede venir con diarrea, es decir, hiperperistalsis. No se engañen con eso. Pero generalmente es localizada y tiende a haber un iliorreflejo, es decir, que las partes o el intestino delgado que está próximo se queda quieto. Eso es un compromiso regional. Finalmente, aquí se absceda, ¿verdad? Aquí empieza a proliferar por la éstasis y también por la presencia de bacterias. Aquí vamos a hablar la más peligrosa, que es el Clostridium, y del Clostridium es el Clostridium difficile. También hay E. coli, que es la más frecuente, pero no es tan peligrosa como esta. Y hay bacteroides, podemos hablar de más de 20 o 30 colonias de bacterias. La más peligrosa es el Clostridium. Entonces, ¿qué va a haber con esto? Ahora sí se instala una infección que va a progresar rápidamente a un absceso. La capacidad del apéndice está sobrepasada, la isquemia y la necrosis va a producir necrosis. Entonces, esto va a producir fiebre, además de toda esta sintomatología. Aquí sí el dolor es muy localizado. Finalmente viene la necrosis. La necrosis del tejido más
la infección del tejido es igual a gangrena, ¿verdad? Se gangrena el tejido. Y aquí sucede la perforación. Esto sucede más o menos a las 24 horas. Ya aquí se ha instalado un verdadero síndrome de respuesta inflamatoria al paciente. Entonces hay taquicardia, oliguria si medimos la orina, hay datos de compromiso localizado, ¿no? De náuseas, vómitos. El dolor puede estar ya francamente en la fusilaca derecha y el compromiso del paciente es mayor, hay hiporexia, sigue habiendo el dolor ya es más específico, en aumento, tanto que el paciente ya no se mueve, no quiere moverse. Finalmente produce la perforación. Podemos asumir que más o menos todo cuadro mayor a 24 horas, por tanto, puede estar complicado. No es la regla, hay excepciones de acuerdo a la capacidad apendicular, al tipo o brevitipo del fenotipo del paciente, etc. Pero esto va a ir asociado, estas son las fases de la apendicitis. Unos describen una fase hiperémica edematosa, donde solamente hay aumento de volumen del apéndice. La segunda fase, que sería la inflamatoria o hiperémica, la tercera, que ya sería la abscedada, y la cuarta, la gangrenosa y perforante. Hay otras clasificaciones. Hay una clasificación donde dividen más o menos en la fisiopatología que les he dado. Entonces no es importante. El acontecimiento prácticamente es similar, tanto que se dice que es patognomónico. Hay esta variación del dolor epigástrico, por ejemplo, que viaja hasta volverse un dolor en fosiliaca derecha. Entonces se le llama la tríada de Dieulafoy, ¿no? Dolor que migra hacia fosiliaca derecha, las náuseas, los vómitos y la hiporexia. Esa sería la tríada. Otros indican la cronología de Murphy, que es este orden: primero dolor, después náuseas, vómitos, después la hiporexia. Esa es la cronología de Murphy, que indica que es patognomónico, que si un paciente tanto dicen que es patognomónico, que si el paciente presenta fiebre primero y después le duele, hay que dudar que sea apendicitis. O al revés, que vomitó y después le empieza el dolor, hay que dudar que sea apendicitis. Pero ojo, si este es más del 60%, las otras localizaciones deben ser más o menos un 20-30%. Es decir, que hay un 10% de probabilidad de que sea una apendicitis atípica, que no va a presentar ni tríada, ni cronología. Es más, un dolor lumbar, un dolor en hipocondrio, en flanco. Hay apendicitis con diarrea, cuando la norma es que no haya diarrea, etc. Lo más frecuente, sin embargo, es esto, y eso es lo que se describe. Aquí hay un montón de cosas académicas, que es más para residentes, pero deben conocer la fisiopatología y la sintomatología. Entonces el paciente va a venir con eso, ¿verdad? Un dolor de intensidad progresiva, en inicio epigástrico o difuso, no localizable,
y después en fosa ilíaca derecha. Náuseas, vómitos, generalmente son primero postprandiales, después no tiene nada que ver ya con el alimento, y finalmente hiporexia o anorexia. Y el compromiso es progresivo, al principio tolerable, después ya no tolera y finalmente viene con una peritonitis instalada. Hay que ver en este momento esta fase. Ya la de 24 horas y la perforación. Esto va a dar una ventana variable que puede ser de 6 a 12 horas. Es decir, que cuando se perfora, cede todo el cuadro. ¿Por qué? Porque el problema era el aumento de presión. Y al descomprimirse, al perforarse, entonces calma. Ya no hay dolor, ya no hay náuseas, ¿no? El paciente incluso puede llegar a tolerar algo de alimento. Pero el problema es que se está instalando una peritonitis. ¿Y desaparecen del todo, Doc, los síntomas? Puede ser. De hecho, se llama el paraíso de los tontos. ¿Por qué? Porque si tú revisas al paciente no tiene nada. Tuvo el cuadro, pero tú le tocas el abdomen, le haces los signos, no hay nada, absolutamente nada. ¿Ya? Pero puede ser engañoso, ¿no? Después ya viene la peritonitis. Son cuadros, se llama así porque se describe que al presidente, creo, de Chile, fue a su médico y lo encontró en este periodo. Entonces no lo diagnosticó. Viajó el presidente y se hizo operar afuera por una peritonitis. Y desde esa vez, digo, ese tonto que no sabe ese tonto, ¿no? Se llama paraíso de los tontos en la literatura americana. Entonces cede el cuadro, pero se está instalando una peritonitis. Lo que no va a ceder es la respuesta inflamatoria. Entonces, hasta aquí yo puedo encontrar datos exactos para diagnosticar una apendicitis. Se dice que más del 80% presentan estos cuadros. Es decir, que yo tengo una eficacia de 80% de diagnosticar apendicitis con la clínica. Con revisar, preguntar y fijarme a estos pormenores del paciente. El otro 20% está en el apoyo diagnóstico. De acuerdo al protocolo o a las hojas de actuación del servicio que ustedes tengan, entonces hay gabinete y hay laboratorio. Ecografía, tomografía, dejamos para los casos con duda. Por ejemplo, una mujer en edad fértil, donde se pueda confundir con embarazo ectópico, la misma ovulación, infección urinaria, porque pueden presentar molestias en fosa ilíaca derecha, en específicas. Entonces, ese es el apoyo. Lo ideal es, para eso es lo ideal la ecografía. Primera instancia. Pero en caso de duda, no vayan a decir, para nosotros nos han dicho que se diagnostica con ecografía, ¿no? Más bien no. Ya. Si dudan, ecografía. Y si dudan mucho, tomografía. Con estos dos podemos nosotros completar nuestro 80%. Además, hoy en día se recomienda por lo menos 1 o 2 parámetros de esto, ¿ya? Por motivos legales. En Estados Unidos hubo una época, se hacían operar el apéndice, ¿no?
Y obviamente allí maneja todos los seguros y no estaban acostumbrados a mandar a patología, o si los mandaban no reportaron al paciente. Se incrementan las demandas y sale como amputación traumática de órgano. Entonces no puedes hacer nada sin justificativo. Y obviamente por protocolo estás entrado en la quirófano superado. Desde entonces se evita la amputación traumática y se requiere por lo menos uno de cada uno como justificativo de cirugía. En rayos X regresamos a nuestros signos, ¿verdad? Que era la posición antiálgica, la columna desviada, lo que hemos llevado en el abdomen agudo, ¿verdad? ¿Qué más hemos llevado? Neumoapéndice, aire en el apéndice, ver el coprolito. También hemos llevado el borramiento del psoas, se borra el psoas. ¿Qué más hemos llevado? Los niveles hidroaéreos, una asa centinela o una asa fija ahí en la fosa ilíaca derecha, como signos de sospecha de apendicitis. Obviamente podemos ver aquí todo lo que es el apéndice, ¿no? Si está ocluido y había aire, vamos a ver el neumoapéndice. A veces se puede ver el coprolito si tiene una imagen refringente. Podemos ver el nivel hidroaéreo por el ilio operatorio o un asa centinela, ¿no? Intestino delgado clavado fijo en fosa ilíaca derecha. Y cuando se perfora, incluso podemos ver el aire libre subdiafragmático en caso de perforación. Entonces los rayos X nos ayudan. Con uno o dos de estos ya está justificado el ingreso al quirófano. La tomografía, perdón, el laboratorio va a ir de acuerdo a esto. No se va a perder porque es progresivo. ¿Qué tenemos? Lo primero que va a haber es leucocitosis. Se va a instalar una leucocitosis, generalmente mayor a 11.000 leucos por campo. Se agotan rápidamente porque, como pueden ver, la progresión es en 24 horas. Es decir, más o menos a las 4 o 5 horas ya no hay leucocitos adultos. Entonces salen las formas en banda o segmentadas, mayor al 80%. Entonces, es leucocitosis a expensas de bandas o segmentados. ¿Qué son estas? Las formas inmaduras de los neutrófilos. ¿Cierto? Entonces, se agotan los leucocitos y la médula los lanza en forma inmadura, y ahí el neutrófilo pues no tiene una forma o un núcleo arriñonado, sino tiene un núcleo que recién se estaba formando. Entonces eso es señal de una apendicitis aguda. Desde las 4 horas adelante ya podemos ver esto. Pasa el tiempo mayor a las 24 horas, puede haber leucopenia, porque también se agotan las formas jóvenes. Ustedes van a los linfocitos son de respuesta larga, entonces menor a 5.000. Entonces, poco, ¿no? Entonces, puedo yo encontrar unos leucocitos con 5.000, pero hay bandas. Entonces, puede ser que se hayan agotado. Principalmente es lo que nos va a llamar la atención en el laboratorio, los leucos, en un inicio, y es lo más importante. Entonces, si
Si nos encontramos en ese periodo, nosotros podemos pedir un laboratorio. ¿Qué vamos a pedir? Un leucograma. Nada más. La ecografía y la tomografía, la eco nos va a mostrar, es operador dependiente, nos va a mostrar aumento del volumen del apéndice, o una imagen fija del apéndice, aumento del diámetro del apéndice, más de 10 milímetros de diámetro. Y la tomografía nos va a mostrar mucho más detalles, ¿no? Nos va a mostrar hasta quizás el coprolito, nos muestra si está perforado, si está isquémico, la posición y el diagnóstico diferencial. Con todo esto tenemos ya las pautas para postular el tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Como pueden ver, todo, ¿no? Desde una colecistitis, gastritis, neumonía, pericarditis. Cuando es epigástrico, todo lo que está ahí arriba. Cuando ya es más difuso, es mesogastro, entonces una gastroenteritis, colitis, colon espástico, ileitis. Y en fosa ilíaca derecha, y si es mujer, casi con toda la patología, ¿no? Desde el síndrome premenstrual, menstrual, dismenorrea, embarazo ectópico roto, EPI. En cambio, en varón es menos el diagnóstico diferencial en pelvis. Si le duele ahí, pues no hay otra cosa que sea el apéndice, no hay más. Entonces, prácticamente podemos hablar de todos los órganos del abdomen como diagnóstico diferencial. Para eso habrá que pedir los más frecuentes, ¿no? Parcial de orina, hemograma, también creatinina, porque está ahí la insuficiencia renal, están los signos hemorrágicos, y nuestro protocolo decía gonadotropina colónica o fracción beta para descartar embarazo en mujeres que tienen la edad. El tratamiento. Hoy hay el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento conservador o médico. Ya desde el 2000, un poco antes, más que todo la escuela francesa publicaba tratamiento médico para la apendicitis. Obviamente, hace muchos años la escuela de Francia todavía es principalmente cosas clínicas. Y nadie hizo caso de esos tratamientos. Con el COVID sí, tuvo mucha fuerza el tratamiento médico porque no querían operar y entonces se los mantenía, como lo que decían los franceses: hidratación, antibióticos y seguimiento tomográfico. ¿Qué hace la tomografía? Ve precisamente esta progresión, no líquidos, de inminencia de perforación o isquemia recién operado. Pero si no cedía, ya han visto que cedía, con buena hidratación y antibióticos, triple esquema antibiótico a veces, cede el cuadro apendicular. Entonces, hoy ya se habla de tratamiento médico conservador, tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico son una cirugía abierta y laparoscópica. Se hacen los mismos pasos. Este es el apéndice, este es su meso y ahí está la arteria. Entonces queda después el muñón
son 2 tiempos quirúrgicos. Cualquiera sea del abordaje, entonces en primer tiempo se hacía una cosa típica, es decir, la disección del meso, sacar el meso, esqueletizar el apéndice para que quede solito, la ligadura de la arteria, disección, y la sección del apéndice por la base. Ese es el tiempo típico. Ligadura del meso, ligadura de la arteria, disección de la arteria. Aquí se describe un tiempo que antes era obligatorio, que se decía coprostasis, que significa clampear la base antes de cortarla y esperar un tiempo, cosa que libere un poco la presión de aquí, proximal. Y una vez que se suponía liberada la presión proximal, se procede recién a cortar. Entonces, en el tiempo quirúrgico se describía así: exéresis del meso, ligadura de la arteria, esqueletización del apéndice, coprostasis y sección de la base. Esos eran los tiempos quirúrgicos. Hoy en día pocos ya hacen la coprostasis. La atípica es al revés y está destinada a los apéndices retrosecales principalmente o ascendentes retroileales, donde en primera instancia se corta, la atípica corta la base del apéndice, quedando el muñón. Una vez cortado la base del apéndice, se procede a la ligadura de la arteria y recién a la esqueletización del meso. Es al revés. Entonces, 2 técnicas, típica y atípica. La diferencia es solamente unos inician por el meso y la otra inicia por la base. ¿Qué hacemos con la base? Se deja la ligadura y no se hace nada más y se quema. A eso se llama mucoclasia. ¿Por qué se hace la mucoclasia? Porque puede haber bacterias aquí, puede producir abscesos. Entonces la mucoclasia puede ser con bisturí, con calor, puede ser con yodo, povidona o cualquier otro antiséptico. A esto se llama puché. La otra técnica es hacer puntos. Aquí está el muñón, aquí está el ciego. Entonces yo meto la aguja aquí, luego aquí, luego aquí y luego aquí. Entonces el hilo queda así, esto queda así. Entonces echo una seta y luego anudo los dos y va a quedar invaginado el muñón. ¿Ya? Al aproximar los hilos. Eso se llama Zuckerman. Puedo hacerle una jareta en vez de hacerle una seta. Ahí está el muñón. Entonces voy a hacer punto, 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 y ahí están los hilos. Invagino el muñón y anudo, y me va a quedar así. Esto es Halsted. Y para los apéndices de base ancha, cuando el muñón es muy grande, esto cuando hay edema de todo el apéndice, entonces si yo hago una ligadura y riesgo de que la bote, o incluso cualquiera de las técnicas o Halsted, entonces suturo, hago una rafia del apéndice. Con la suturo y la aprieto. Y esta es Parker. Estas son las 4 técnicas
de tratar el muñón apendicular. Hay una quinta para los pediátricos cuando el apéndice no está inflamado y se quiere evitar una apendicitis futura. A eso se llama apendicectomía profiláctica. Entonces, la profiláctica se usa más en infantes. Y la técnica es de Osner. ¿Qué hace esta? Invagina el muñón apendicular. Ya mete el apéndice, no corta nada. Hace la esqueletización, liga la arteria y no mete el apéndice hacia el ciego. Entonces, si el ciego era así, estaba el apéndice y lo mete ahí, ya se la jareta o cualquier. Esa es la técnica de Osner, son las 5 técnicas descritas. Laparoscópicamente se hace lo mismo. Una ventaja en la laparoscopía es que se puede usar clamp, es decir, la sutura mecánica puedo hacer los 3 tiempos en uno solo. Agarro el apéndice, meto el clamp, lo clampeo y se acabó el problema. Ya. Está seccionado el meso, está seccionada la arteria y está seccionada la arteria. Con triple línea de sutura. Ese es el tratamiento quirúrgico. Y obviamente, dependiendo a la fase, se va a hacer el tratamiento antibiótico. Si es un apéndice con absceso, es decir, hay pus, obviamente voy a pensar en estos, ¿no? Entonces, este es anaerobio, entonces tengo que cubrir con metronidazol o cualquier medicamento que pegue a los anaerobios, como la meropenem. Los demás son negativos, entonces tengo que cubrir gram negativo. Puede ser cualquier cefalosporina, puede ser cualquier tercera o cuarta generación, puede ser aminoglucósido o incluso puede ser una quinolona, que también es de amplio espectro. Entonces el antibiótico puede ser doble o triple. ¿Por qué doble? Porque hay otros que ponen gram negativos y gram positivos. Entonces una cefazolina, una amicacina, o antes había la penicilina con gentamicina, hoy ya casi no se usa. Otro ceftriaxona, gentamicina, y si sospechan de anaerobios, metronidazol y carbapenem, que cubre también anaerobios. Ya, triple esquema se llama. Y ahí viene lo que es la ventaja entre la laparoscópica versus la abierta. En la abierta hay más manipulación de asas, por tanto la estadía es más larga, 2 a 3 días. Aunque hoy en día se puede realizar la mini laparotomía, ¿no? Heridas chiquititas, y el paciente también se puede ir al día siguiente. Va a depender de la fase en la que se encuentre. Si es un apéndice hiperémico, edematoso, todavía no hay absceso, entonces puede ir al día siguiente con un antibiótico vía oral. La laparoscópica en eso ha ganado terreno, por eso hoy en día se ha instalado ya la apendicectomía laparoscópica. Esto ha sido en esta última década de aquí por lo menos en Bolivia. Antes había una pelea entre la abierta versus la laparoscópica. Muchos preferían la abierta. Pero hoy ya no, ya se ha instalado eso ya. Creo que ya no hay discusión. El mismo paciente pide la laparoscópica. Entonces, ¿por qué? Porque no amerita tanto antibiótico, no amerita tanta estancia hospitalaria, no hay mucho dolor. Y ahí hoy en día casi no se lava las peritonitis, salvo que haya mucha contaminación, ya más de 2 o 3 cuadrantes. Pero si no hay eso, aún está obsedada, no se hace nada, se da antibióticos y el paciente se va a su casa.
creo que hasta ahí. Las complicaciones, la más frecuente, el absceso residual. Es decir, que no se eliminan del todo las bacterias y más o menos cuando termina el esquema antibiótico, desde el cuarto a séptimo día puede aparecer un absceso en fosa ilíaca derecha. En ocasiones, el paciente puede llegar hasta un mes, con dolor en fosa ilíaca derecha, inespecífico, sepsis, taquicárdico, difícil de diagnosticar, ya no hay apéndice, se le hace la eco y va a mostrar un absceso residual. El tratamiento es conservador, es regresar aquí. 2-3 días de triple esquema, hidratación, se puede ir a su casa. Pero si no, hay que volver a entrar, lavar, dejar drenaje y antibióticos. Nada más. El otro, menos frecuente, es el flemo. Se ha descrito en apendicitis aguda abscesos residuales que bajo el esquema antibiótico se quedaron ahí, se congelaron. Entonces el paciente viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, signos apendiculares y la ecografía dice un tumor. Y le dicen tumor porque ya no es líquido o ya no tiene la consistencia de un absceso, o sea, solidificado el absceso. Entonces cuando se entra y este tumor sucede que fue antes un absceso. ¿Ya? Y a veces termina sacándose el ciego porque se ha consolidado con el órgano. Entonces la cecostomía o la hemicolectomía derecha. A veces se han operado como tumor cecal y la patología dijo que era es más raro, pero puede haber. Las otras complicaciones son como toda cirugía, infección de la herida, dehiscencia de la sutura, puede haber fístula apendicular, pero cede con un buen drenaje de cómo se tratan las fístulas. No más. Algunas misceláneas. Ya hemos hablado del diagnóstico diferencial. Si el apéndice está sano, tengo que revisar por lo menos 1 metro de intestino delgado. ¿Para qué? Porque a veces hay divertículos. ¿Cuál es el problema?